pues podría también ser interesante. Básicamente, lo que nos preguntaron en algún momento es cómo con un modelo como este, con un GARC, podemos hacer este forecast, ¿no? Que seguramente será algo que les interesaría en algún momento. En un primer enfoque que yo tomé acerca de realizar este GARC con esas series de acciones, básicamente, no quise llevarlo a forecast por un motivo fundamental, ¿no? De cómo funcionan los mercados financieros. Y básicamente, siempre que trabajamos con mercados financieros, nosotros asumimos que cuando vemos el precio de una acción, los mercados son eficientes, ¿no? O sea que el último precio de la acción está incorporando toda la información disponible para evaluar esa acción al precio del momento. Entonces, teóricamente, si nosotros quisiéramos forecastear el precio de una acción, siempre sería una línea horizontal, porque básicamente no podemos saber en este momento nada más acerca de cómo se comporta esa acción, dada la información disponible, ¿no? Dicho eso, o sea, estas técnicas no propiamente están pensadas para forecastear series de este tipo financiera, pero pues digo, en algún otro caso sí podría ser útil que ustedes hagan un GARC y necesiten hacer forecast, ¿no? Entonces, solamente hago como ese paréntesis de por qué en un primer momento no había agregado el forecast aquí, pero seguramente en algún otro ejercicio donde hagan GARC podría ser útil. Y pues digo, realmente son líneas de código muy sencillas, ¿no? Para hacer el forecast, tenemos que, de nuevo, alimentar esta función que se llama ugarch_forecast con la especificación del modelo que ya utilizamos anteriormente. N_ahead, básicamente lo que hace es que nosotros ahí ponemos cuántos periodos hacia adelante queremos realizar el forecast, ¿no? El NRoll es básicamente un tema computacional acerca de cuántas veces queremos que se realice el ejercicio para realizar el forecast, pero para este tipo de ejercicios básicamente siempre va a bastar con que pongan 0, no necesitan poner otro, ¿no? Para ejercicios más complejos seguramente necesitarán otros números, pero para un GARC univariado como este, con que lo definan de esa manera, será más que suficiente. Y finalmente, el último argumento son los datos que nosotros hemos utilizado, que si bien recuerdan, la clase anterior lo que utilizamos eran los rendimientos de una serie financiera que era Bitcoin, ¿no? Con esos argumentos, este forecast tiene dos elementos, porque si ustedes recuerdan, el GARC básicamente puede tener esta lógica de tener un modelo en media, que fue lo que utilizamos como arma, el modelo para predecir la serie en sí, digamos, ¿no? Y un modelo también de varianza. Entonces, aquí básicamente podemos obtener ambos resultados. El forecast de varianza y el forecast de la serie en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si solamente queremos el forecast de varianza, le damos sigma y dentro ponemos como argumento el objeto que creamos de forecast y nos da los 12 periodos hacia adelante de la estimación de la varianza. Y sucede igualmente para la estimación de la serie, ¿no? Aquí, pues, un poco de lo que les decía, ¿no? Como los últimos periodos de Bitcoin han sido no rendimientos, sino al contrario, pérdidas, pues básicamente eso genera que la mayoría de nuestras estimaciones hacia el futuro sean negativas, ¿no? Y muy probablemente eso no sucede en la realidad, porque las series financieras pues, tienen esta lógica de siempre tener rebotes. Y si quieren ambas cosas juntas, pues básicamente podrían solamente imprimir el objeto forecast y se los da de esta manera como lo tenemos abajo. ¿Okay? Eso solamente era como para cerrar lo que vimos la sesión anterior. Déjenme ir hacia el otro Markdown, donde tenemos el ejemplo de cómo funcionaría un caso como este para un ejemplo multivariado, ¿no? Se me fue borrar esto. Básicamente utilizamos las mismas librerías que llamamos la sesión anterior. Aquí la única diferencia, pues como se lo podrán imaginar, es que vamos a utilizar más series. En este caso vamos a utilizar otras dos series de criptomonedas. Una es Ethereum, se llama, si no me recuerdo, y la otra
no, siempre se me olvida cómo es el nombre completo, pero la abreviación es BNB, ¿no? Como ya les comenté en la clase anterior, las traemos de Yahoo Finance y posteriormente, algo que también se me pasó un poquito explicar mejor la sesión anterior, es acerca de estas gráficas que ahorita vamos a generar de nuevo para las 3 series. ¿Qué les tenemos? Básicamente, un poquito asociado a lo que les decía de que pues con este tipo de análisis es complicado hacer un forecast. Generalmente lo que sucede es que se utilizan técnicas como estas, que son las bandas de Bollinger, y lo que nos dan es umbrales respecto a los cuales, cuando la serie se acerca a la banda superior, pues sería un momento idóneo para que tengamos una posición larga para la serie y cuando toque la banda superior sea posición corta, ¿no? Básicamente. No, perdón. Banda inferior, posición corta. Banda superior, posición larga. Sí. Y pues prácticamente estos son como análisis que se utilizan mucho en ese sentido, dado que no podemos predecir, podemos tener parámetros estadísticos en los cuales podemos basar decisiones acerca de la posición que podemos tener con una acción, ¿no? Algo que aquí también después va a ser relevante, si ustedes notan, la primera de estas gráficas es para Bitcoin, que tiene una historia más larga, casi por ahí de los primeros 3 años, tuvo valores muy cercanos a cero, después como que comenzó la primera ola de popularidad y tuvo un crecimiento importante. Y para las otras series, en realidad tenemos datos de más corto plazo, ¿no? Tenemos series que comienzan en 2017, la de Bitcoin comienza en 2014, y esto solamente lo pongo como una notita al pie que después voy a retomar para contarles algo que es importante cuando ustedes quieran estimar un GALT multivariado. Bien. Posteriormente, pues básicamente lo que hemos venido haciendo siempre, algo que aquí es importante quizá, es que estas series, cuando sacamos logaritmo y diferenciamos, casi seguro que vamos a tener procesos estacionarios, pero en sentido estricto, como con muchos de los ejercicios que nosotros hemos realizado en la clase, pues en realidad quizá deberíamos hacer el ejercicio de obtener raíces unitarias para pruebas de raíces unitarias para asegurar que este tipo de eventos, ya con el manejo que les dimos, se trata de eventos estacionarios, ¿no? Juntamos todas las series dentro de un mismo conjunto de datos con esta función que se llama cbind, que si no me recuerdo es de column bind, o sea, pintar todas las columnas dentro de una sola. Y esta era la parte que les decía que es importante porque, por lo que yo he notado, cuando la gente quiere hacer Garch multivariado, de repente se atasca mucho en un error que les aparece y no llegan a entender por qué. Y básicamente es porque están juntando series que no tienen el mismo tamaño, digamos, ¿no? Hay series que son más largas, como lo vimos con Bitcoin, y algunas otras que son, pues, que tienen menos datos. Entonces, para que esta estimación, al menos en la funcione, necesitamos que todas las series tengan el mismo tamaño, y a partir de esa fecha es donde tenemos datos para estas tres series. Por eso es importante que ese filtro funcione así. Me surgió la duda. Bitcoin es por así una serie de tiempo relativamente pesada, ¿no? Como todas las criptomonedas, de que constantemente tienen como cambios estructurales, ¿no? Eso no afecta a nuestro modelo. Bueno, ya sé que tratamos hacer un análisis de la varianza, el que sean tantos cambios estructurales no afecta, por así decirlo. Sí debería afectar, pero acuérdate que en el modelo de media. o sea, lo que está pasando es que tú estás modelando dos cosas, modelas la media y modelos de varianza. Entonces, esos cambios estructurales seguramente están modificando la media.
Entonces, el ARNO, o ARIMA, o SARIMA, o lo que sea que tú utilizas en la media, debería controlar esos efectos. Para mí, ese es el mejor de los casos. También hay casos muy exóticos en los cuales el cambio estructural está en la varianza. Entonces, a veces entonces tienes que modelar la función de la varianza con también el cambio estructural. Esperemos que eso no pase. No pase mucho, pero bueno, es posible, es posible. Sí, o sea, es una muy buena pregunta porque como bien dice Benita, por ejemplo, no sé, se me ocurre que pensando, por ejemplo, en algo que podría pegar en Bitcoin, un tweet de Moss, de repente le pega mucho más a Bitcoin que a las otras, pero en la varianza del sistema, o sea, en el modelo de varianza de todas en conjunto, también puede pegar, ¿no? Entonces, sí pueden ser como combinaciones de cómo lo modelas. Puede ser que solo sea en la serie, en media, o también en la serie en varianza, o en el conjunto en varianza. Bueno, también hay una excepción más que tienen que considerar. Sí, pero yo me preocuparía más porque ese tipo de cosas lo que estamos asumiendo, que asumió mal en la clase pasada, fue que la media solamente se explicaba por información de la misma serie, autorregresivos y medios no. Y la varianza solo es explicada por el mismo término de error al cuadrado y la varianza pasada. Pero seguramente algo que se debe preguntar ¿es posible que la varianza afecte a la media? Es decir, que más incertidumbre genere cambios en la media, que a su vez niveles de la media modifiquen la varianza. Es decir, al final del día es que la varianza también está incorporada como componente de la media y a su vez la media está incorporada como componente de la varianza, de la ecuación de la varianza. Y eso es imposible, esta no se llama exótica, pero ocurre más aquí en los modelos multivariados. De hecho, el paper, yo nunca me gusta utilizar esto, hace muchos años yo escribí un trabajo con profesores armenios sobre ese tipo de fenómenos, que lo que concluyó al final del día fue que la mayor variabilidad del PIB afecta a la mayor variabilidad, por ejemplo, de la tasa de interés. O, por ejemplo, el caso más obvio era que entre más variabilidad hubiera en el PIB mexicano, afectaba más la tasa de interés, por ejemplo, nacional. Pero lo que más desplegaba al PIB mexicano no era la misma media del PIB mexicano y otros variables, sino era la variabilidad del PIB de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso es la varianza del corporate, parte de la ecuación de la media. Y lo que quieren, luego les paso por ahí, porque bastante bien por eso. 12 años, una cosa así. Sí se pone ya más exótico, ¿no? Como dices, porque al final del día ahí ya estás interpretando también causalidad y estos modelos así sin más prácticamente se quedan en la línea de correlaciones. Sí, no puedes aún sacar tu procesamiento causal. Pero es, o sea, tal cual es el diseño que tú le das a tu ejercicio de cómo modelas seres. Que de hecho lo vamos a ver más adelante porque, sí, justo en las siguientes líneas. Por ejemplo, uno de los supuestos muy fuertes de cómo estamos haciendo este ejercicio es que asumimos que el modelo de media para todas estas series es un ARIMA 1,1, ¿no? O sea, un autorregresivo de orden 1 y una medias móviles de grado 1, lo cual no necesariamente tiene que ser así. Y de hecho es muy sencillo cómo eso lo podríamos cambiar. Ahorita les explico cómo funcionaría si es que lo quieren cambiar. Porque, digo, aquí nos ha hecho el ejercicio de optimizar cada serie, cuál sería el mejor modelo en media, pero eso bien podrías cambiarlo. Porque incluso dentro de cómo se diseñan este tipo de ejercicios, que creo que eso también es importante decirse. Dentro de los modelos multivariados GARCH, no solamente existe una metodología, por ejemplo, aquí el que les voy a explicar se llama Dynamic Conditional Correlation. Y también hay Constant Conditional Correlations. Entonces, digo, este es un ejemplo muy específico, pero en realidad los GARCH multivariados pueden tener bastantes variaciones. Y de hecho, desde el modelo de la serie en sí misma, como se modelan este tipo de casos de un GARCH dynamic o de correlación condicional dinámica, es que primero lo que tenemos que definir
es el modelo de media, como lo vimos en la clase anterior, que pues en este caso podríamos hacerlo con un ARMA, también un modelo de varianza para cada una de las series, que esto también es otra de las cosas que puede complicar la optimización de un ejercicio con muchas variables, porque en realidad ahí, como bien dice Benja, si luego metes condicionalidad o correlación entre el modelo de varianza y el modelo de media, en realidad tendrías que optimizar 3 casos que luego estén en función del modelo para todas las series. En este caso, por ejemplo, insisto, es un ejercicio muy simple, porque prácticamente asumimos que el mejor modelo para la media en los 3 casos es un ARMA 1-1 y el modelo Garch para cada una de las series es también un modelo 1,1. Que esto, pues, digo, lo difícil aquí es optimizar cada uno de los casos, pero en términos de aquí, cómo modificamos el código para que sea algún otro caso, es sencillo. Lo difícil, pues, básicamente es la optimización. Porque, por ejemplo, aquí, este objeto que estoy definiendo como USPEC, perdón, ya estoy definiendo que es un caso multivariado con esta función que se llama multispec, o sea que voy a utilizar más de una especificación del modelo de series, y aquí con replicate 3 veces XSspec, le estoy diciendo que 3 veces replique o copie el código que tengo acá arriba, ¿no? Del UArchSpec. Y después, eso lo voy a utilizar como argumento aquí abajo en DSC spec. DSC es prácticamente las letras que ya les había dicho de Dynamic Conditional Correlation. Aquí prácticamente como USpec le estoy dando las 3 veces la definición de este modelo, ¿no? Pero prácticamente si yo quisiera definir un modelo distinto para cada una de las series, lo que tendría que hacer es generar, por ejemplo, 3 líneas como estas que aquí tengo arriba y después unirlas dentro de un vector, ¿no? Y eso dárselo como argumento. En este caso, pues solamente las repliqué y es lo que estoy dándole al algoritmo para que trabaje, pero el cambio ahí sería muy sencillo para definir un modelo distinto para cada una de las series. Esto, pues básicamente solamente fue por simpleza. Y acá abajo, pues prácticamente lo que hacemos es definir el modelo que vamos a correr con esta función que les decía, que es DCC-spec. Y posteriormente, este es un tema más computacional en la línea 102, este tema de generar clústeres. Es básicamente para optimizar cómo el cómputo de R funciona. Le digo que son 3 porque son 3 series las que estoy corriendo. Y básicamente esto lo que hace es que la compu no tarde demasiado en correr este ejercicio. Para eso funciona esa función. Y posteriormente, con esta otra función de multifit, con los argumentos que ya especifiqué arriba, de cuál es el modelo para cada una de las series, que voy a utilizar como argumento de datos, el returns, que lo definí arriba como el conjunto de mis series, si ustedes recuerdan acá, y cuál es el clúster en el que voy a estar corriendo este ejercicio, es el que definí en la línea 102, ¿no? Posteriormente, con DSC-FIB, necesito dar como argumentos la especificación de mi modelo, los datos, que ya vimos que son returns, y para evaluar el cálculo de este modelo, hay 2 opciones que puedo dar, que es que prácticamente si necesito que el modelo evalúe desviación estándar, o si solamente necesito que evalúe la escala de la serie. Esto lo vamos a utilizar por fuera, digamos, no se ve nada en el cascarón, pero después cuando utilizamos unas gráficas es donde es importante que estos 2 sean true. Que igual ambos podrían ser false, solamente para hacer el cálculo no tan pesado para la máquina. Y pues prácticamente con esto podemos correr
esta regresión, que por ejemplo, si en un primer momento nos concentramos solamente en esta parte de los resultados, vamos a observar algo muy parecido a lo que vimos la sesión anterior, ¿no? Que prácticamente las primeras 3 líneas son el resultado de los estimadores del modelo en media, ¿no? Que es mu, la constante, el autorregresivo de orden 1 y la media móvil de grado 1 también. Omega, que prácticamente es la media de nuestro modelo de varianza, y alfa 1 y beta 1, que son los estimadores PQ de nuestro modelo de varianza, ¿no? Y aquí si notan, básicamente esto sucede para cada una de las series. O sea, tenemos este ejercicio repetido para cada una de las series, porque dentro de este tipo de estimación, como les decía, podemos tener un modelo de media y de varianza para cada una de las series, aparte del modelo que, digamos, trata de captar la varianza del sistema en su conjunto. Que esos son los últimos 2 estimadores. Acá, que así se conocen no solo en R, sino en general en cómo se realizan ese tipo de cálculos, join alfa 1 y join beta 1, que prácticamente alfa 1 lo que nos dice es el estimador acerca de cómo funcionan las innovaciones de corto plazo en el conjunto de las series, en la varianza del conjunto de las series, en cada uno de estos, de estas series individual, ¿no? Y John Beta 1 lo que nos dice es cómo el largo plazo, ya quizá no analíticamente quizá lo podemos pensar como una media móvil, pero no es una media móvil, entonces quizá conviene más comenzar a pensarlo como el efecto de largo plazo que tiene la varianza del conjunto de las series en cada uno de nuestras series, ¿no? Aquí como podemos ver, ya sea en el p-value o en el t-valor, es mayor a 1.96, ya saben esta regla. Entonces prácticamente podemos concluir que en este sistema, al menos en un grado 1,1, existen heteroselectividad condicional en el conjunto de nuestras 3 series, ¿no? Aquí algo que es muy importante es que si, por ejemplo, el join alfa 1 hubiera dado no estadísticamente significativo y el join beta 1 hubiera dado estadísticamente significativo, muy probablemente lo que nos convendría más es hacer un GARCH que sea constant conditional correlation, porque prácticamente la única relación que existe entre la varianza del conjunto de las series sucede en el largo plazo y no en el corto. Y este tipo, el DSC, pues prácticamente también lo que nos ayuda a poder estimar es cómo las innovaciones de corto plazo de la serie, perdón, del conjunto de las series, impactan en cada una de estas series individuales, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente. Y posteriormente, pues lo que también hemos utilizado durante todo el curso, criterios de información para definir el comportamiento de nuestro modelo, ¿no? Que pues prácticamente aquí muy probablemente podríamos usar un algoritmo muy similar al que utilizamos en otras clases para definir cuál sería nuestro DSC GARCH óptimo. En este ejemplo es solamente un caso muy, muy específico de cómo se estimaría el GARCH 1,1. Y otra cosa que digo, también como lo vimos en las sesiones pasadas, yo les comentaba que estos ejercicios se utilizan mucho para hacer evaluaciones en riesgo de una inversión. Y la parte que hicimos en la clase anterior, que eran algo como este tipo de gráficas, fue en realidad pues algo hasta cierto punto muy artesanal, porque los cálculos de esta evaluación en riesgo se realizó con código y etcétera, ¿no? Y un beneficio que tienen este tipo de objetos que se producen al realizar una estimación como esta, es que voy a ir un poquito de atrás hacia adelante en realidad, porque es el Witch 5. Podemos aplicar la función plot a la estimación de nuestro GARCH, DSC GARCH,
Y pues prácticamente lo que nos va a dar es ya de manera sumamente directa, es una estimación del valor en riesgo como las que nosotros pues con mucho más código realizamos en sesiones anteriores, ¿no? En la que pues prácticamente aquí esto ya es demasiado pues automatizado, si lo quieren ver así, porque prácticamente nos da el valor en riesgo de la cartera en su conjunto, que en realidad es bastante más complejo. O sea, ¿cómo se vería el valor en riesgo? Que yo les conté que era, desde un punto de vista estadístico, el percentil 5 de una inversión, que en este caso, por ejemplo, aquí está automatizado para obtener el percentil 1, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho con posiciones de aversión al riesgo, qué percentil de la distribución tomas para hacer tu evaluación en riesgo. Pero esto pues ya de manera muy, muy rápida y directa nos da un ejercicio de ese tipo con bandas inferiores, que pues es eso, la evaluación en riesgo, y bandas superiores, ¿no? Que analíticamente no funciona igual que la evaluación en riesgo, pero pues visualmente puede ser interesante saber hasta qué punto puede llegar esta inversión, ¿no? Y asimismo, algo que también sucede muy detrás del ejercicio, esta función plot aplicada a nuestra estimación del modelo nos da realmente bastante información. Ahora solamente les voy a mostrar unas cuantas gráficas, pero en realidad nos da bastante. Era esta. Porque, por ejemplo, en este caso, que aquí es básicamente donde se vuelve importante el tema de correlación dinámica, dado que básicamente esto es lo que toma en cuenta un algoritmo de este tipo para realizar el ejercicio de la estimación, ¿no? La correlación que ha tenido la serie a lo largo del tiempo. Y si nosotros tomáramos bueno, no que han tenido la serie, sino que han tenido los modelos de varianza de la serie a través del tiempo. Y si nosotros estimáramos un modelo con que fuera correlación constante, prácticamente esto no se tomaría en cuenta, ¿no? No se tomarían en cuenta las variaciones que tiene la correlación de las varianzas de las series a través del tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, pues, justamente quizá muy asociado a lo que preguntaban hace un momento, Ethereum y Bitcoin, si ustedes notan, en varianza tienen una correlación bastante alta, ¿no? Que evidentemente habrá eventos que solamente impacten a una de las series, pero pues por lo que podemos ver aquí, en realidad el comportamiento al menos de estas dos criptomonedas es bastante alto, ¿no? Que pues prácticamente lo que nos diría es que un evento, como un tweet, que impacta una, también tiene un impacto muy grande en el comportamiento de la varianza de la otra. Y una última cosa que prácticamente también ya lo platicamos un poco, estas estimaciones aún no llegan a un nivel de profundidad para asumir que estamos hablando de sistemas que tienen condicionalidad en algún sentido, ¿no? Esto prácticamente solamente nos dice que hay una serie de eventos que no sabemos aún cuáles podrían ser, pero hay una serie de eventos o hay un sistema detrás de todas estas series que hacen que la varianza del conjunto de ellas se mueva en direcciones iguales, ¿no? O muy similares, dada la correlación que tenemos. Entonces, pues prácticamente este es el ejercicio de Garch multivariado. No sé si tienen alguna duda.